Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Aquí el pastor Dani, listos para tener nuestro estudio bíblico para este miércoles 3 de junio. Espero que todos estén sintonizados y obviamente aquellos que no pueden, que lo puedan ver en su tiempo conveniente, pero que obviamente todos puedan participar del estudio de la Biblia. Y a todos los que están también escuchando, que no son miembros de la iglesia, misioneros, siervos, amigos, amistades, familiares, conocidos, sea quien sea, bienvenidos a nuestro servicio. Dios les bendiga y esperamos que sea de bendición. Vamos a comenzar cantando un himno que se llama Alabado el Gran Manantial. Es un himno que yo cantaba mucho en mi infancia y adolescencia allá en Puerto Rico. Creo que lo he enseñado en la iglesia, pero aquellos que no lo sepan, lo van aprendiendo. Si puede, cántelo. Y espero que pueda prestar atención a la letra. Es tremendo, tremendo himno, hablando de la sangre del Señor, el manantial que nos limpió y nos hizo blanco como la nieve. Entonces vamos a cantar este himno, Alabado el Gran Manantial. En la primera estrofa, alabado el gran manantial que de sangre Dios nos mostró. Alabado el Rey que murió, su pasión nos libra del mal. Lejos del redil de mi dueño, vive pecador perdido y vil. El Cordero sangre vertió, me limpia solo este raudal. Sé que solo así me emblanqueceré. Lávame en tu sangre, Jesús, y nívea blancura tendré. La punzante insignia llevó, en la cruz dejó de vivir. Grandes males quiso sufrir, no en vano Cristo sufrió. Al gran manantial conducido, que de mi maldad ha sido fin. Lávame, le pude decir, y nívea blancura me dio. Sé que solo así me emblanqueceré. Lávame en tu sangre, Jesús, y nívea blancura tendré. Padre, de ti lejos vagué, extravióse mi corazón. Como grana mis culpas son, no con agua limpio seré. A tu fuente magna hoy acudo, tu promesa creo, Jesús, la eficaz virtud de tu don, la nívea blancura me dé. Sé que solo así me emblanqueceré. Lávame en tu sangre, Jesús, y nívea blancura tendré. Amén. Espero lo hayan aprendido y si ahí lo tienen grabado y si lo quieren regresar y escucharlo de nuevo, espero sea de bendición. Bueno, hermanos, como anuncio, simplemente quiero dejarles saber, continuamos con nuestros servicios en línea, en vivo.
El domingo en la mañana a las 11. Por favor, hermanos, sintonicen, estén en el servicio y por favor no paren de verlo a la hora que estamos todos en vivo. El domingo a las 11 de la mañana. También el domingo en la noche, ya continuamos, comenzamos este domingo pasado. Este domingo en la noche volveremos a estar aquí a las 6:30. Tuvimos un buen grupo y sí, esperamos que ese grupo vaya aumentando. Ahora esto sí, me extrañó un poco que maestros de escuela dominical no vinieron, pero no me llamaron. Solamente un maestro me llamó, o una maestra, para dejarme saber que no iba a poder venir y entendí, claro. Y yo entiendo que si usted está enfermo o algo, pues no puede venir, pero simplemente no me llamaron. Líderes, maestros que son de iglesia infantil, escuela dominical, ujieres, no llamaron, no dijeron no vengo, nada. Hermanos, les pido de favor, si yo entiendo que hay que tener cuidado, pero no tenemos lepra aquí dentro tampoco. Los hermanos que están aquí son hermanos que están bien. Y además, si usted va a la tienda, y usted va al trabajo, y usted va a lugares, obviamente la iglesia debe tener prioridad. Si usted está enfermo, no puede venir, entiendo. Si tiene niños pequeños, no pueden venir, entiendo. Pero el papá no tiene que quedarse con la mamá y cuidar a todos los niños. El papá puede venir, o la mamá o algo. O sea, simplemente lo que yo quiero que entiendan es que no deje de estar en la casa de Dios cuando debe estar y puede estar. No busque excusa. Y líderes y hermanos de la iglesia, que son hermanos que debemos dar el ejemplo, si usted no va a venir, usted debe llamarme y dejarme saber, por favor. Los hermanos de seguridad, ustedes hermanos que hacen seguridad, comuníquense con el hermano Valencia, porque yo necesito los hermanos de seguridad aquí para que cuiden de nosotros mientras estamos en la iglesia, y usted le deje saber si puede contar con usted. Y una vez más, debe ser, obviamente, porque a lo mejor hay enfermedad o tal vez hay alguna preocupación, intranquilidad en cuanto a la pandemia. Está bien, entendemos, respetamos eso. Pero tampoco no simplemente no llame, no asuma, bueno, pues que se arreglen como sea. Y espero llamadas telefónicas de los maestros que faltaron esta semana para dejarme saber qué está pasando. No me obliguen a mí a llamarlos a ustedes, ¿ok? Llámame usted y si no contesto, déjeme mensaje y yo le llamo para atrás. Y le agradezco, hermano, que por favor seamos fieles en cuanto a esto, ¿ok? Entonces, no se olviden, y los miércoles continuamos también con servicios grabados y enviados el enlace a la hora del servicio del miércoles. Pero si usted no lo puede ver, pues lo puede ver en otro tiempo. Y ahora me voy a dar cuenta cuando vea si maestros me llaman o no, si están viendo estos videos, porque no voy a decir nada por texto ni nada, simplemente voy a dejar que por el video puedan darse cuenta que ustedes maestros deben de llamarme y espero entonces sus llamadas. No olviden continuar dando las ofrendas, como siempre. Gracias por ser fieles, hermanos. Recuerden que lo puede hacer en línea, en la página web de la iglesia, lo puede hacer por el banco, por Zelle, o la cuenta de banco, o lo puede hacer por PayPal, con el correo electrónico de la iglesia, ibflouisville@hotmail.com, o lo puede hacer aquí en la iglesia, lo puede tirar en el buzón, o cuando venga el domingo en la noche, aquí mismo van a estar los platos, usted viene, simplemente pone su ofrenda aquí. Y gracias a todos los que vinieron el domingo, fue un tremendo gozo verles y espero que este domingo tengamos un poquito más de asistencia y poco a poco vayamos aumentando en cuanto a esto. Y mire, hermano, las cosas no están de lo mejor en cuanto a lo que puede venir. Aprovechemos que tenemos iglesia, porque puede que se nos quite ese privilegio pronto. Yo no sé lo que venga, pero algo me dice a mí que hay algo detrás de que pueden haber leyes que van a quitarnos nuestra libertad religiosa, y no solamente aquí en Estados Unidos, pero en diferentes países. El misterio de la iniquidad, de la que voy a hablar en un momento, está ya en el aire. Por favor, hermanos, no dejemos que uno pierda algo para entonces darle gracias a Dios y agradecer y darnos cuenta de lo que teníamos. Venga a la iglesia, seamos fieles al Señor. El mundo todavía necesita ver que el cristiano se está reuniendo. Ok, vamos a cantar un himno más. Este himno también es un himno que cantaba yo en la adolescencia allá en Puerto Rico y es precioso. Tiene que ver con la fe en Jesús. Por fe en Jesús, el Salvador. Y vamos a cantar estas 3 estrofas y luego entraremos al estudio de la palabra de Dios. Y entonces, si no lo sabe, lo aprende. Si lo sabe, lo canta. Y espero que le sea de bendición. Por fe en Jesús.
fe en Jesús el Salvador, se hace salvo el pecador, sin merecer tan rico don, recibe plena salvación. Fue excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. La vida antigua ya pasó y todo nuevo se tornó. Aquí cual peregrino es, hogar con Dios tendrá después. Fue excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. Aun cuando nada tenga aquí, su gran herencia tiene sí, arriba en gloria con Jesús, quien le ha salvado por su cruz. Fue excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. Hermanos, vamos entonces ahora a abrir nuestras Biblias al libro de Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, comenzando con el verso 1, leeremos hasta el verso 12. El libro de Segunda, la segunda carta de Pablo a los hermanos de Tesalónica, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, comenzando con el verso 1, dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Vamos a orar, hermanos, y entonces entraremos al estudio. Espero que esté preparado para ver Biblia y espero que esté fuera de cualquier distracción para que pueda concentrar y seguir línea sobre línea
y obviamente renglón sobre renglón y usted pueda entender el estudio de esta noche. Voy a enseñar acerca de la diferencia entre el rapto y la segunda venida de Cristo. Y es bien importante esto porque Pablo dijo que no nos dejemos mover fácilmente y él dice, y nadie os engañe. Esto quiere decir que esta doctrina es una doctrina que el diablo trata de torcer para engañar a la gente y moverlas de la posición bíblica. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche. Padre, bendice el estudio, por favor, dame entendimiento, Señor, y ayúdame con las palabras correctas y las palabras que sean entendibles, de tal manera, Señor, que los que oyen puedan recibir la enseñanza, puedan entenderla. Ayúdame, Señor, por favor. Te pido que a todos nos des entendimiento y luz en la Biblia y podamos ver, Padre Santo, lo que tú, Señor, enseñaste por medio de tu palabra. Ahora pido, pues, dirección de tu Santo Espíritu, soltura de lengua, claridad de pensamiento y sobre todo escóndeme detrás de tu cruz, límpiame con tu sangre y cúbreme con tu divino manto de gracia para que yo pueda ser usado en tus manos para edificación de tu pueblo, consagración de todos nosotros. Y pedimos esto, Señor, humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Lo primero que voy a hacer ahora, hermanos, es repasar todo lo que hemos enseñado desde que comencé estos estudios acerca de las parábolas del reino. Si usted ha estado en todos estos estudios, usted va a encontrar este repaso algo muy, eficiente y refrescante a todo lo que ya he enseñado hasta ahora. Cuando usted lo vea que va a estar puesto como un rompecabezas, pieza ahí donde cabe, para que todo el panorama, todo el rompecabezas se pueda ver claro. Si usted no ha estado en los estudios, esto le ayudará a poder poner una línea de tiempo y les recomiendo que usted regrese a los estudios anteriores, puede encontrarlos en la página de YouTube y encuentre los estudios por fecha para que los oiga en orden y de esa manera esto todo caiga en su sitio, haga sentido y usted pueda aprender lo que yo enseñé en cada estudio individual. Hemos estado hablando sobre las parábolas del reino en Mateo capítulo 13, así que si usted puede, vaya a Mateo 13 ahora, para entonces tomar el tiempo y repasar lo que ya hemos enseñado. En Mateo 13 se encuentra una serie de parábolas que el Señor Jesucristo enseñó en su ministerio terrenal para revelar y aclarar o hacer más claro cosas acerca del reino de los cielos. Eran cosas que estaban ocultas en la mente de Dios y ahora Dios decide revelarlas. Si usted mira en Mateo 13, verso 11, Cristo le respondió a los discípulos la pregunta de por qué él hablaba por parábolas. Y él les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Entonces, la palabra parábola es una palabra que significa una ilustración terrenal para enseñar una verdad espiritual. Cristo tomó cosas terrenales, analogías de la tierra de aquí, para revelar secretos que estaban ocultos. Mire el capítulo 13, versículo 34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y eso es lo que la palabra misterio en la Biblia significa. Son secretos divinos, secretos sagrados, cosas ocultas en la mente de Dios hasta el momento de revelarlo. Y este es el momento que el Señor revela el misterio del reino de los cielos. En Mateo 13, Cristo revela o saca para afuera este misterio de este reino. En estas parábolas Él explica el comienzo del reino, el progreso del reino y el fin del reino.
Este reino comenzó con la predicación de Juan el Bautista. Usted va ahora a Mateo capítulo 3. Mateo 3, versículo 1 de Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos llegó. Ahora, ese era el comienzo. Cuando dice que el reino de los cielos se ha acercado, estaba diciendo: el reino de los cielos ha llegado. Aquí está, comenzó. Esta predicación también fue, confirmada por el Señor Jesucristo en el capítulo 4 de Mateo, después de él haber sido tentado en el monte de la tentación por Satanás, y después él comenzó su ministerio. Entonces él comenzó a predicar en el verso 17: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esto fue lo que Cristo reveló en estas parábolas. Cuando ellos oyeron el reino de los cielos, tal vez la gente dijo: ¿qué es esto del reino de los cielos? Y entonces Cristo usó las parábolas de Mateo 13 para sacar afuera las cosas ocultas, revelar este misterio, este secreto que había estado en la mente de Dios y que ahora Él lo revela. Él comienza con la parábola del sembrador. Esa parábola representa o revela el comienzo de este reino. Si vamos de regreso a Mateo 13, entonces él comenzó en el versículo 3, después de, ¿verdad? Dice que él habló muchas cosas por parábolas y comienza: he aquí el sembrador salió a sembrar. Entonces él usa la ilustración de un sembrador, una ilustración terrenal, para revelar una verdad espiritual. Y revela, ¿verdad? O enseña esta parábola. Habla de una semilla caer en diferentes o en 4 diferentes terrenos. Una cae junto al camino, otra cae en pedregales, otra cae entre espinos y otra cae en buena tierra. Entonces, cuando los apóstoles preguntaron que por qué él enseñaba por parábolas, y Cristo dijo: porque a ustedes os es dado el entender los misterios, el saber los misterios, los secretos. Entonces, él explica la parábola del sembrador en el verso 18 de Mateo 13. Y la parábola del sembrador es simplemente una parábola, ¿verdad? Una ilustración para revelar cómo es que este reino comenzó. Comenzó con la predicación de Juan, con la predicación del Señor Jesús, y él revela que este reino va a ser predicado y que va a haber 4 diferentes reacciones a esta predicación. Van a haber 4 diferentes terrenos, 4 diferentes corazones. El sembrador obviamente es Dios, y usando a Juan el Bautista y al Señor Jesús. El terreno es el corazón de la gente y la semilla es la palabra de Dios. Y estos terrenos revelan que de los 4, la tercera parte de la predicación a la gente, esas personas no iban a recibir y dar fruto, como se supone que una semilla haga. La semilla se siembra y debe dar fruto, pero cuando no da fruto, eso quiere decir que esa semilla no es buena o el terreno no es bueno. Algo pasa con esa semilla. Y eso fue lo que Cristo reveló en la parábola del sembrador, que la primera semilla cae junto al camino y es gente que oye pero no entiende, y el diablo se aprovecha y saca la semilla, la arrebata antes de que llegue al corazón, la arrebata de la mente y la gente no es salva. La segunda semilla representa a la gente que por emoción reciben la semilla, pero cuando empieza a venir la persecución, la prueba, entonces sale para afuera lo que verdaderamente ellos hicieron, que fue una conversión de la boca para afuera. La Biblia nos habla que antes de Nicodemo encontrarse con Cristo, la Biblia dice que la gente creía en el Señor por los milagros que hacía. Pero él sabía lo que había dentro del corazón de ellos y él no se fiaba. A Cristo nunca le impresionó la multitud, porque él conocía lo que estaba dentro de la gente. Entonces,
Nicodemo vino donde él y le dijo lo mismo: yo creo que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces a menos que Dios esté con él. Y Cristo le dijo: si tú no naces de nuevo, no vas a ver el reino de Dios. Mire, hermano, hay mucha gente que dicen que creen, pero no son salvos. El decir que yo creo no significa que son salvos. Entonces, hay mucha gente que recibe la palabra con gozo, con emoción. Pero cuando vienen las pruebas, viene la aflicción, viene la persecución por ser cristianos, revelan que verdaderamente no hubo profundidad, no hay raíz, y por esa razón no da fruto. La tercera semilla es la que representa al que oye la palabra, tal vez la recibe, pero cuando comienza a calcular que tiene que dejar esto y dejar esto, el afán y los placeres y las posesiones del mundo ahogan la semilla y no puede dar fruto. Son personas que tal vez quieren el resultado, quieren supuestamente la vida eterna, pero cuando, como el muchacho rico que vino donde Cristo le dijo: yo he cumplido todos los mandamientos, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Cristo le dijo: vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y la Biblia dice que él se fue muy triste porque tenía mucho dinero. Y mucha gente, por causa de los afanes, los placeres, la satisfacción, las posesiones del mundo, van a decir que reciben, pero no hay fruto. Y la cuarta semilla representa el terreno bueno, el que recibe la semilla y sale la planta y da fruto. Y el fruto es la evidencia de la salvación. Después que Cristo relató esta parábola para revelar el comienzo, entonces él ahora usa otras parábolas para enseñar el progreso y la oposición que el reino de los cielos va a tener. Es esta era en que vivimos, esta predicación que por más de 2000 años se ha estado predicando, y el progreso, pero también la oposición. Quiere decir que el diablo va a hacer todo lo posible para que este reino no tenga éxito, no progrese. Y él lo hace por medio de varias cosas. El diablo es un imitador. Entonces el diablo le gusta pasarse por Dios. Lo vimos en la lectura de nuestro texto en 2 de Tesalonicenses, que se hace pasar por Dios. Y entonces él, como imitador, también siembra. Y él siembra ciertas cosas para engañar a la gente y desviarlos del verdadero reino, de la verdadera predicación. Él lo hace sembrando cosas falsas. Lo primero que él siembra es falsos cristianos. Y el Señor reveló eso o enseñó eso con la parábola del trigo y la cizaña. Que en las iglesias, lamentablemente, hay gente que luce como cristianos, viven como cristianos, hablan como cristianos, visten como cristianos, pero no son cristianos, son cizaña. Y solamente Dios sabe quiénes son. No es tu trabajo ni el mío tratar de descifrar quién es. Tu trabajo y el mío es asegurarnos de que nosotros no somos cizaña, de que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. No te creas que porque te sientas en las sillas de la iglesia, porque cantas especiales, porque tienes una posición, porque pasaste al frente, eso te garantiza la salvación. Mejor es que hayas nacido de nuevo. No juegues con tu alma, porque en el día del juicio se va a revelar. Y mucha gente van a decir: Señor. Y Cristo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces también el diablo siembra falso crecimiento. Y Cristo enseñó esto con la parábola de la semilla de la mostaza. Este es el crecimiento de una semilla bien pequeña que comienza humildemente, como el evangelio comenzó humildemente. Juan el Bautista, vestido de piel de camello, comiendo langostas y miel silvestre, predicando en el desierto. Cristo no tenía dónde reposar su cabeza y él pues iba por todos lugares predicando. El evangelio comenzó humildemente, pero la semilla de mostaza, que aún es la más pequeña de todas las semillas, de alguna manera u otra,
crece a una gran hortaliza, donde las aves vienen y hacen sus nidos. Y el diablo es un experto en hacer que muchas de estas mega iglesias luzcan como que son verdaderas, pero son falsas. El movimiento ecuménico, carismático, que se deja llevar por la emoción y se deja llevar porque tú crees en Dios y no importa lo que creamos, vamos a unirnos y para que este evangelio progrese. Mucho de ese crecimiento es falso. Falso. Y el diablo hace eso para detener el progreso del evangelio. En el rapto del pueblo de Dios va a haber mucha gente que se van a dar cuenta que no eran salvos, se quedaron. Y no fue que perdieron la salvación, no fue que estaban en pecado en el momento que Cristo vino, no, porque el cristiano no pierde la salvación. Es que nunca fueron salvos. Eso fue lo que Cristo le dijo en el juicio. Le va a decir a los que dicen, Señor, y él dijo, apartaos de mí, nunca os conocí. Entonces, este crecimiento falso es otra manera que el diablo usa para detener el progreso del evangelio. Y otra cosa falsa que él siembra es la falsa doctrina, representado por la parábola de la levadura. Él mete falsa enseñanza dentro de la iglesia a través de falsos maestros. Y por eso es que Cristo dijo, cuando tú tengas un falso maestro, te vas a dar cuenta, porque por sus frutos los conoceréis. Entonces, una vez Cristo revela el comienzo, revela el progreso, la oposición del evangelio o del reino, entonces ahora Él trata con el fin o el final de este reino. Y quiero decirles, hermanos, que el engaño es la característica más principal de Satanás. Esa es su naturaleza. Así como Cristo es la verdad, Satanás es mentira o es mentiroso, porque él es el padre de la mentira, del engaño. Esa es su naturaleza, engañar. El diablo no puede hacer nada verdadero. Y por eso es que él busca la manera de hacer todo que parezca verdadero, pero no lo es. Porque él se viste como ángel de luz, pero él es el diablo. Él es un ángel caído, expulsado del cielo, destinado al infierno. Y él anda para engañar, para taparle los ojos a la gente, para que la gente no vea la luz, la gente no vea la verdad. Entonces, ahora Cristo va a hablar del fin del reino. Y él enseña esto por medio de 3 parábolas más. La parábola del tesoro escondido, de la perla preciosa y de la red que agarra muchos peces. Estas 3 parábolas van a cumplirse cuando haya tomado lugar la batalla de Armagedón y Cristo viene del cielo a reinar aquí en la tierra. En otras palabras, el reino de los cielos, este reino que hemos estado por más de 2000 años, va a tener su culminación cuando Cristo venga a poner su reino milenial. Una vez más, esto ha sido un misterio y Dios lo está sacando para afuera, lo está revelando. Pudiéramos decir que este reino de los cielos, la era de la iglesia, si pudiéramos decir eso. Yo no me gusta usar la palabra dispensación, porque a veces puede causar confusión, pero pudiéramos decirlo que es una dispensación, un tiempo, cuando la iglesia está siendo edificada, la esposa del Cordero, pero cuando llegue el tiempo de los gentiles finalizar, este reino de los cielos va a culminar, va a terminar, y Cristo va a venir a establecer su reino aquí en la tierra. La iglesia también ha sido un misterio. Se lo dijo a Juan, Dios se lo dijo a Juan en Apocalipsis. El misterio de los 7 candeleros es que son las 7 iglesias. Cuando Cristo mencionó la palabra iglesia por primera vez en Mateo 16, estoy seguro que el diablo dijo, wow, ¿qué es eso? Iglesia, alguien dígame qué está pasando. Porque esto estaba oculto en la mente del Señor. Y cuando Cristo comenzó la iglesia en su ministerio terrenal, eso fue otro misterio que Cristo reveló. Y este reino ha sido predicado por todos estos años, pero va a llegar a su fin. Va a llegar a su fin. Y Cristo dijo que van a haber 3 grupos de personas
que van a entrar al reino milenial cuando este reino termine. Y lo reveló por la parábola del tesoro escondido, que es la nación de Israel, la parábola de la perla preciosa, que es la iglesia, y la parábola de la red, que son los gentiles, las naciones que se convirtieron al Señor, que protegieron a Israel durante la tribulación, y esas naciones el Señor las va a dejar entrar al reino milenial. En la parábola en la enseñanza de Cristo del juicio de las naciones, donde Él separa las ovejas de los cabritos, estas son las ovejas. Las naciones que le van a preguntar al Señor: Señor, pero ¿cuándo te vimos desnudo y cuándo te dimos de comer y beber? Y Cristo le dijo: cuando ustedes ayudaron a uno de mis hermanos, ustedes me estaban ayudando a mí. Y Él les va a decir: entren al reino milenial. Ahora, Cristo terminó las parábolas en Mateo 13 y le preguntó a los discípulos: ¿entendieron? Y ellos dijeron: sí, ahora entendemos. Wow, se nos abrió el foco, se nos prendió el foco, se nos abrió el entendimiento. Pero entonces Cristo le dijo: ok, con el entendimiento viene responsabilidad. Todo este conocimiento, hermano, no es para que tú digas: wow, qué mucho yo sé. Todo este conocimiento debe de provocar en ti un deseo de vivir para el Señor, de hacer la obra de Dios. Estamos aquí para incrementar el reino de los cielos, para que gente sea salva, para vivir la vida cristiana, para que la gente vea en nosotros el cambio de nuestras vidas por causa de la predicación de este reino. Y por eso fue que Cristo dijo que debemos ser primero escribas. ¿Qué era un escriba? Era una persona que indagaba, investigaba, inquiría, estudiaba la palabra de Dios. Oh, hermano, cuánto necesitamos que volvamos al estudio de la palabra de Dios. Me quebranta el corazón cuando veo que iglesias no se reúnen entre semanas para estudiar la Biblia. Qué tremendo libro, un manjar, un banquete que la Biblia tiene para nosotros. Y Dios nos revela a nosotros todo por medio de su palabra. Que seamos escribas, pero no solamente cualquier escriba, escribas doctos. En Mateo 13 lo dice ahí en el versículo 49, así será el fin del siglo, en el versículo 52, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante. Docto significa un discípulo, uno que imita, uno que practica lo que su maestro le enseñó. Entonces no es asunto de simplemente saber estas cosas, es asunto de vivirlas. Y luego dice que es semejante a un padre que saca de un tesoro cosas nuevas y viejas. Este es el padre que administra estas enseñanzas, que usa ¿verdad? Lo que ha aprendido para vivirlo y para enseñarlo. Mire, hermano, el impacto de nosotros no va a ser porque sabemos. El impacto de nosotros va a ser porque vivimos lo que sabemos. Ahora, hay otro misterio del cual hablé la semana pasada, es el misterio del rapto. Este misterio que estaba en la mente de Dios, Dios lo reveló por el apóstol Pablo. En 1 Corintios, él dijo en el capítulo 15, he aquí os digo un misterio. El misterio es que habrá una generación que no verá la muerte. Pero los cristianos en ese momento estaban tal vez inciertos, no sabían qué era lo que sucedía cuando un hijo de Dios moría. Sabían que tenían cierta esperanza, pero ¿qué va a pasar? Y Cristo, a través del apóstol Pablo, nos reveló ese misterio. Él dijo que va a haber una generación que no verá la muerte, pero que aunque algunos van a morir, otros no, todos, los muertos y los vivos, seremos transformados en el arrebatamiento. Y hablamos del rapto la semana pasada. Este evento es el próximo evento en el calendario profético de Dios. Y para nosotros es la esperanza bienaventurada que se cumple, que por fin ya nos vamos con el Señor. En este evento van a suceder varias cosas. Para el mundo será un evento instantáneo. En otras palabras, un abrir y cerrar de ojos. Van a pestañear y
Papá, mamá van a estar con su bebé en la cuna y de momento pestañean y ya el bebé no está. Un hombre inconverso va a estar manejando el carro y la esposa, quien es cristiana, va a estar en el asiento del pasajero. Él va a estar hablando con ella mientras maneja, el pestañea y ella no está. Tal vez los hijos tampoco están, se queda la ropa. De momento él va a mirar y va a haber un carro manejando frente a otro carro y esta persona manejando y la persona de al frente, el chofer del carro de al frente es alguien que es salvo y de momento el chofer de atrás está manejando, pestañea y de momento ¡pum! Choca con el carro de al frente porque el chofer desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Pero para nosotros va a ser una serie de eventos gloriosos, hermanos. Y lo vimos la semana pasada. ¿Qué va a suceder? Cristo va a descender del cielo, de donde Él está, hasta las nubes. Y va a traer consigo, según la Biblia, en 1 Tesalonicenses 4, en el verso 13, Él va a traer con Él a los que habían muerto en Él. Toda la gente que ha muerto en Cristo va a venir con Cristo. Cristo va a parar en las nubes, Él se va a parar ahí. Mientras que los espíritus y las almas de estas personas que murieron en Cristo van a continuar y van a ir a los lugares donde están sus cuerpos enterrados. Y entonces va a sonar primero la voz de Dios. Esa es la voz de autoridad. ¡Sube acá! Dios va a llamar. Luego se va a escuchar la voz del arcángel. Es un anuncio. ¿Qué va a decir? Yo no sé, pero él va a anunciar algo. Porque los ángeles eran usados por Dios para anunciar. Y luego va a sonar la trompeta, es la convocación, la reunión. Y el Señor va a reunir a todos. Pablo en 2 de Tesalonicenses dijo en el versículo 1, y es bien importante que usted entienda esto. Él dijo en este capítulo, 2 de Tesalonicenses 2, versículo 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Son dos cosas: la venida y la reunión. El rapto es la reunión, porque después que suene la trompeta, los muertos en Cristo, sus cuerpos van a ser transformados y se van a juntar con los espíritus y las almas que vinieron con Cristo. Los que estemos vivos en ese momento, también nuestros cuerpos se van a vestir de incorrupción y de inmortalidad. Seremos transformados. Y luego juntos seremos arrebatados para encontrarnos, reunirnos con el Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Ahí se va a cumplir lo que Cristo anunció en Juan 14, cuando estaban en el aposento alto y el Señor estaba con los discípulos y le lavó los pies, y entonces anunció que Judas lo iba a traicionar y anunció que Pedro lo iba a negar, y ellos estaban turbados. ¿Qué está pasando, Señor? Y Él dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y entonces dijo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy pues a prepararles lugar. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Y Él dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa fue la única pista que tal vez el Señor dio del rapto. Pero no hay ninguna señal en la Biblia para el rapto. El rapto ha sido un evento inminente, puede haber sucedido y puede suceder en cualquier momento. Y en esa reunión nos vamos con el Señor al cielo. Ahora, es bien importante que no confundamos la reunión con Él y la segunda venida de Cristo. Y Pablo lo consideró tan importante que en 2 de Tesalonicenses, si usted regresa al capítulo 2, encontrará que en aquellos tiempos era fácil para la gente moverse del modo de pensar que ellos tenían. Y él dijo: no os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Mire, hermano,
no hay nada nuevo debajo del sol. Si había este tipo de engaño y confusión en aquellos días, lo hay también. Hay gente que predica que la iglesia va a pasar por parte de la tribulación. Hay gente que hasta dice que estamos ya viviendo en el milenio. Mi hermano, hay tanto engaño allá afuera. Por eso es que Pablo dejó escrito y el Espíritu Santo registró esta palabra para que nosotros no nos dejemos engañar y no nos movamos fácilmente de nuestro modo de pensar. Pablo enseñó que hay ciertas cosas que necesitan suceder primero antes de que Cristo venga a la tierra otra vez. Una de esas cosas es el rapto. El rapto tiene que suceder primero, nuestra reunión con Él tiene que ser primero antes de que Cristo venga. Y también otra cosa que tiene que suceder es la revelación del anticristo. En el verso 7, él usa la palabra misterio. Es un misterio ahora, nadie sabe quién es el anticristo. Yo sé que hemos tratado de ponerle nombre: Adolfo Hitler, Mussolini, Saddam Hussein, Barack Obama, Hillary Clinton, Osama Bin Laden, bueno, el Ching Chong Chong de allá de Corea del Norte. O sea, hay mucha gente que, pero es un misterio, es un secreto, solamente Dios sabe. ¿Ve? Y cuando la iglesia sea quitada de aquí, entonces se va a manifestar este hombre. Y es el inicuo, dice la Biblia en el versículo 9, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. La venida de este inicuo viene por medio de Satanás. Y dice que va a tener poder para hacer señales y milagros mentirosos. Y va a engañar a la gente. Y la gente va a creer la mentira. Entonces, para que Cristo venga por segunda vez y termine el reino de los cielos que hemos estado enseñando, tiene que primero la iglesia ser arrebatada, los cristianos. Y número 2, tiene que venir el anticristo, el hijo de perdición. Yo voy a hablar acerca de la tribulación y de otras cosas en otros estudios. Pero lo que yo quiero concentrar en el resto del tiempo que me queda es que veamos la diferencia y por qué es tan importante que nosotros entendamos la diferencia entre estos dos eventos. Porque Pablo así lo consideró. Son eventos similares, pero no suceden al mismo tiempo. A veces hay confusión porque no sabemos discernir si un versículo está hablando de la segunda venida o está hablando del arrebatamiento. Y es por eso que hay que pedirle a Dios que nos ayude a discernir. El rapto es el evento donde los creyentes son removidos de la tierra. Y se describe ese evento en 1 Corintios 15 y en 1 Tesalonicenses 4, donde en 1 Corintios 15 nos enseña lo que le va a suceder al cuerpo en ese tiempo, que esto mortal se va a vestir de inmortalidad, que esto corruptible se va a vestir de incorrupción y seremos transformados y nos vamos con el Señor. En 1 Tesalonicenses 4 nos revela lo que va a suceder en ese momento y nos dice que Cristo descenderá del cielo con los santos que murieron en él, y entonces va a sonar la gran voz de Dios, la trompeta y la voz del arcángel, y entonces seremos arrebatados juntamente con los muertos en Cristo para estar a reunirnos con el Señor en el aire. La segunda venida de Cristo, sin embargo, es un evento cuando Cristo regresa a la tierra y derrota el ejército del anticristo, al anticristo, y establece su reino milenial aquí. Ese evento se describe en Apocalipsis 19. Vaya conmigo, deje su mano ahí en 2 de Tesalonicenses y vaya conmigo a Apocalipsis 19, versículo 11. Dice Apocalipsis 19:11: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo.
Estaba vestido de ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Esa es la segunda venida de Cristo. Y eso es lo que aquí en segunda de Tesalonicenses describe cuando dice, en el versículo 9, el versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La segunda venida de Cristo es cuando Él viene a derrotar al anticristo y a establecer su reino milenial. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las diferencias? Número uno, el rapto es una reunión de nosotros los creyentes con Cristo en el aire. En primera de Tesalonicenses 4:17 dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Nos vamos a encontrar con el Señor, vamos a recibir al Señor, vamos a reunirnos con el Señor en el aire. Mientras que la segunda venida de Cristo, nosotros venimos con el Señor. En Apocalipsis 19:14, lo acabamos de leer, dice la Biblia, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Así que nosotros vamos a regresar con el Señor en la segunda venida. En la primera, el rapto no es la segunda venida, el rapto es cuando nosotros vamos a donde Él está. En la segunda venida venimos con Él. Número 2, el rapto ocurre antes de la tribulación. En primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Apocalipsis 3:10, cuando él le estaba hablando a Juan de las iglesias de Asia Menor, en Apocalipsis capítulo 3 y en el versículo 10, él dice así, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, el rapto ocurre antes de la tribulación y la segunda venida, mientras que la segunda venida es después de la tribulación. En el libro de Apocalipsis, la mayoría del libro de Apocalipsis es un relato de la tribulación aquí en la tierra. Los primeros 3 capítulos es la revelación del libro a Juan y las cosas que él estaba hablando acerca de la iglesia. Pero comenzando con el 4 de Apocalipsis, ya usted no ve la iglesia. Las primeras palabras en el capítulo 4, versículo 1, es que Juan vio a Dios decirle a él, sube acá. Entonces ahí tenemos el rapto, el arrebatamiento. Y luego relata el resto del capítulo 4 y el resto del capítulo 5 lo que va a pasar con nosotros cuando estemos en el cielo, la reunión que vamos a tener con Él. Pero comenzando con el capítulo 6 hasta el capítulo 19, todo lo que cuenta es todo lo que va a suceder aquí en la tierra, el caos, la tribulación que va a venir aquí en la tierra. Y entonces Cristo va a venir. Entonces el rapto es antes de la tribulación. La segunda venida de Cristo es después de la tribulación. Número 3, el rapto es la removida de los creyentes de aquí de la tierra como un acto de Dios liberarnos de la ira que viene. Y ya lo vimos, el Señor nos va a sacar de esta ira que va a venir. Es un acto de liberación. El Señor, antes de derramar su ira y mandar los 7 años de tribulación, Él va a remover a los cristianos. Mientras que la segunda venida, escuche bien,
es la removida de los incrédulos de aquí de la tierra como un acto de juicio. Mire lo que dice en Mateo 24. Y aquí es donde muchas personas confunden esto, porque Mateo 24 son señales de la venida de Cristo. Aquí no hay nada que tiene que ver con el rapto. Nada, nada, absolutamente nada. Dice, pero pastor, las señales de los terremotos. Hermanos, ha habido terremotos, ha habido pestes, ha habido pestilencia, ha habido guerra, ha habido rumores de guerra desde que Cristo se fue. No hay señal para el rapto. Mateo 24 es una señal para Israel y tiene que ver con los 7 años de tribulación antes de la segunda venida de Cristo. A Cristo le estaba dejando saber a la nación de Israel en el capítulo 24 las cosas que iban a suceder antes de que Él venga a restablecer el reino. Entonces, ¿qué sucede? En Mateo 24, versículo 38, Él dice, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. El Señor estaba diciendo que cuando vino el diluvio en los días de Noé y la gente estaba viviendo como si nada, no les importaba nada de Dios, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Qué hizo el diluvio? Los sacó de la tierra. Toda la gente se fue al infierno. ¿Quiénes fueron dejados en la tierra? Noé, su esposa, sus 3 hijos y a sus 3 nueras. 8 personas fueron dejados en la tierra. Los demás fueron llevados, removidos. El diluvio se los llevó. Así será la venida del Hijo del Hombre. Cuando Cristo venga por segunda vez, Él va a remover a la gente incrédula para el infierno. Y va a dejar en la tierra los que entran al milenio. No, esto no tiene nada que ver con el rapto. Luego dice en el versículo 40, entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado, removido, quitado. ¿Quién es ese? El que va a ir al infierno. Y el otro será dejado. ¿Quién es ese? El que va a entrar en el reino milenial. Entonces, el rapto es la removida de los creyentes antes de la ira. La segunda venida es la removida de los incrédulos como acto de juicio. Número 4, el rapto será en secreto, en un abrir y cerrar de ojos. Para la gente del mundo no se van a dar cuenta hasta que ya sucedió. La gente va a entrar en caos. Aviones van a estar volando y docenas de personas van a desaparecer en el vuelo. Dicen que no ponen pilotos cristianos a la misma vez por supuestamente, si algo así sucede, que por lo menos un piloto se quede y vuele el avión. Porque si los 2 son salvos, el avión se estrella. Va a haber gente desaparecida por millones por todos lados del mundo. Y todo eso va a suceder sin que la gente se dé cuenta. Van a haber padres jugando con su bebé en el piso y de momento el bebé desaparece. Van a haber esposos que están con su esposa, la esposa es incrédula. Él se va en un abrir y cerrar de ojos y ella dice, hey, ¿dónde te fuiste? Y ve la ropa ahí en el piso. A mí, literalmente, en un instante. Y la gente no se va a dar cuenta. Mientras que la segunda venida de Cristo es visible para todos. Ahí en Mateo, el capítulo 24, y en el versículo 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, de la tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, van a apagar las luces, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y con gran gloria. ¿Ah? Esa es la segunda venida. Número 5, el rapto ha sido inminente. En otras palabras, nadie sabe cuándo va a suceder, pero puede suceder en cualquier momento. Puede suceder ahora mismo, puede suceder en 100 años, como pudo haber sucedido 50 años atrás. En cualquier momento. Mientras que la segunda venida tiene que venir después
del rapto y de la tribulación. Hay cosas que van a suceder. Y los judíos van a saber más o menos el tiempo. Cristo se lo dijo: cuando vean estas cosas pasar, entonces erguíos, porque vuestra redención está cerca. Él dijo: cuando vean a la abominación desoladora sentada en el trono, el anticristo se revela como Dios y demanda adoración como Dios, entonces la gente va a saber que lo que queda son 3 años y medio más. Y la venida de Cristo, aunque no se va a saber el día ni la hora, van a tener más o menos una idea del tiempo, porque tiene que venir después de estas cosas. Eso es lo que explica segunda de Tesalonicenses. Y vamos ahí para ir ya aterrizando, aquí terminando el estudio. En segunda de Tesalonicenses capítulo 2, él dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, eso es una, y nuestra reunión con Él, eso es otra, son dos cosas diferentes. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No las confundan, no las hagan las dos la misma cosa. No os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor, ¿cuál es el día del Señor? El día del Señor es su venida. El día del Señor es el evento de su ira sobre la tierra. Todo eso conlleva el día del Señor. Y la venida de Cristo, él dijo en el versículo 3, no os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Eso tiene que primero venir la apostasía y el hijo de perdición, la tribulación, antes de que venga la venida de Cristo. Verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso fue lo que Daniel profetizó, la abominación desoladora, lo que Cristo profetizó en Mateo 24, cuando dijo: cuando eso suceda, huyan, no regresen, porque viene tribulación, gran tribulación como nunca. Y entonces en el 5 Pablo dijo: ¿no os acordáis que cuando yo estaba con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Dice aquí que algo detiene que se manifieste este hijo de perdición. Lo que lo detiene. Algo lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio, el secreto, esta cosa oculta de iniquidad. Ya está manifiesto, o sea, ya sabemos, el misterio está en el aire. Mire todo lo que está pasando, como los motines y los tumultos que están pasando, las muertes, la violencia, la destrucción de ciudades por la muerte de una persona que murió por brutalidad policíaca. Y mire cómo está la pandemia y todas las cosas que están pasando en el mundo y el pecado desenfrenado. Está el misterio de la iniquidad. Pero no se va a revelar el hombre de pecado hasta que lo detiene sea removido. Verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. En el verso 6 es algo, en el verso 7 es alguien. En el verso 6 dice lo que lo detiene, en el verso 7 dice quién al presente lo detiene, hasta que él, ¿verdad?, un pronombre personal, a su vez se ha quitado de en medio. Lo que lo detiene es la iglesia. Quien lo detiene es el Espíritu Santo. Gracias a Dios que todavía hay en la tierra el Espíritu Santo aquí, la iglesia, que para que este misterio de iniquidad se desenfrene completamente. Pero cuando se ha quitado de en medio, no significa que el Espíritu Santo va a dejar la tierra. No, porque entonces nadie podría ser salvo durante la tribulación. Lo que significa es que ya el Espíritu Santo no va a detener que se manifieste este espíritu de iniquidad, este hombre de pecado. Él se va a salir del medio y va a dejar que el diablo haga su trabajo de darle poder a este líder para engañar a la gente a que crean la mentira y que se vayan al infierno. Es la ira de Dios que va a ser derramada. Cuando yo era pequeño y mi papá me iba a disciplinar, me decía: te voy a espantar el ángel de la guardia. Y mi papá lo más probable es que está mirando esto y él se acuerda. Y eso es lo que Dios va a hacer. Él va a sacar el ángel de la guardia. Dice: mira, salte del medio porque le voy a dar fuete aquí a medio mundo. Y cuando mi papá daba fuete en casa, nosotros éramos bien sabios en salirnos del medio, porque si estabas en el medio, agarrabas también.
Pero no, el Espíritu Santo se va a salir del medio para que entonces se desenfrene este espíritu de iniquidad. ¿Por qué es tan importante que entendamos esta diferencia? Porque si los dos eventos son los mismos, entonces los cristianos pasaríamos por la tribulación y eso no puede suceder. De acuerdo a la Biblia, no va a suceder. ¿Por qué es tan importante que entendamos esta diferencia? Porque si fueran los mismos eventos, el regreso de Cristo por su pueblo no sería inminente. El rapto es inminente. El regreso de Cristo, la segunda venida, sabemos que viene después de la tribulación. ¿Por qué es tan importante que entendamos esta diferencia? Porque la tribulación es el periodo de 7 años que describe la última semana de las 70 semanas de Daniel. Dios le dijo a Daniel que hay 70 semanas establecidas para el pueblo de Israel. 469 de esas semanas, 69 semanas, 493 años han sido ya cumplidos. Faltan 7 años, que son los 7 años de la tribulación. Eso quiere decir que cuando venga el tiempo de la angustia de Jacob, los 7 años de tribulación, Dios va a concentrar en Israel. Para que Él haga eso, Él tiene que sacar la iglesia. Él tiene que sacar a los creyentes porque ya es hora de concentrar en la última semana, los últimos 7 años de las 70 semanas de Daniel. Por eso es que la iglesia no va a pasar por la tribulación, porque esos 7 años tienen que ver con la nación de Israel. Y la iglesia se irá de aquí antes de eso. Entonces, cuando eso suceda, terminen los 7 años, terminará el reino de los cielos, que fue predicado, y entonces Cristo va a venir, y nosotros vamos a venir con Él, y vamos a reinar aquí en la tierra por 1000 años, un reino de justicia. El diablo será encadenado en el abismo, y nosotros reinaremos en el mundo entero, y Cristo será el líder mundial, y reinará desde el trono de David en Jerusalén. Gloria sea al Señor. Hermanos, espero que hayan sido edificados, bendecidos por este estudio. Dios me los bendiga, les amo con todo mi corazón, oro por ustedes y espero verlos el domingo a las 6:30 aquí. Por favor, no se quede, si puede venir, venga. Dios les bendiga y no olviden, seamos buenos con todos, porque todos lo estamos teniendo difícil.